David Saucedo, analista en seguridad, buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto verte a ti, el auditorio, a tus órdenes. El fentanilo que tanto negaba López Obrador ahora es la moneda de cambio. Te quito fentanilo, deja de pasar fentanilo y tú me condonas los aranceles por un mes. Bueno, sí, en efecto, pareciera que la principal moneda de cambio son los cargamentos de fentanilo que han tenido fluctuaciones a lo largo de estas últimas semanas. Tiene que ver en parte con que el cártel de Sinaloa, en un intento por congraciarse con los norteamericanos, estuvo permitiendo el decomiso de muchos de estos cargamentos. ¿Cómo lo sabemos? Porque se obtenían grandes cantidades de fentanilo sin disparar una sola bala y eran cargamentos de alto monto. La mayoría de hecho están custodiados, incluso con tecnología satelital, para evitar que puedan ser decomisados por un cártel rival. Pero a raíz de esta guerra civil y también de esta nueva política de combate a las rutas de narcotráfico, los cárteles encontraron otras modalidades que siempre han tenido. Las utilizan de manera alternada, justamente para evitar estos operativos que de manera coyuntural suelen tejerse para evitar ciertos envíos de cierto monto hacia los Estados Unidos. Así que, en parte, estas fluctuaciones que hay en los decomisos no tienen que ver tanto con las estrategias que asumen las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y de México, sino debido también a estrategias deliberadas de los propios ¿Ok? cárteles. Es decir, ¿crees que siga pasando casi el mismo fentanilo de México hacia Estados Unidos, pero ya no pasan por donde mismo, sino que encontraron veredas, por decirlo de alguna forma? Lo más probable es que incluso se hayan incrementado los envíos de Uf. drogas ilícitas de México a los Estados Unidos. El hecho de que no sean decomisadas no quiere decir que no haya flujo como tal. Incluso sabemos que hay un flujo adicional porque esta guerra civil entre los mayos y los chapitos es muy costosa. Requiere la compra de armas, municiones, contratar sicarios, incluso más sobornos a las autoridades de seguridad pública. Esto ocurre en casi todas las guerras de cárteles en Colombia, en la guerra del cártel de Cali con el cártel de Medellín. Para financiar esta guerra, los contendientes hacían envíos masivos de drogas hacia los Estados Unidos, vía Miami, vía el Caribe. En el caso de México, en las guerras que hemos tenido entre el cártel de Sinaloa, contra los Zetas contra el cártel del Golfo, en todas las coyunturas de guerra de cárteles, y esto lo saben los americanos, normalmente los envíos de drogas se incrementan porque los cárteles están ávidos de efectivo Sí. para pagar nómina, municiones y armas. Si le quitan el fentanilo al cártel de Sinaloa y deja de producir y de enviar, pues se van a tener que dedicar a poner un puesto en el mercado, no sé, porque es el principal ingreso hasta hoy. Sí, por supuesto, sigue teniendo todavía la cocaína y las metanfetaminas tienen un papel importante porque hay un público consumidor de estas drogas. El fentanilo, aunque su volumen es menor que el de otras drogas, los márgenes de ganancia son considerablemente mayores. Es el producto estrella, perdóname la expresión, que tienen los narcotraficantes en el mercado de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, no ha dejado de lado los envíos de cocaína colombiana que llegan desde el sur y que pasan por México hacia los Estados Unidos. Y también las metanfetaminas, algunas de las cuales incluso se producen en los propios Estados Unidos, el motivo por el cual ha habido incluso muchas series de televisión muy famosas al respecto. Ahora, David, ¿crees que este gobierno, el actual gobierno federal, ante las presiones de Donald Trump, combata realmente el fentanilo? Es decir, que al paso de 6 años hablemos de una reducción real en la producción y en el envío, porque sí se producen pastillas y sí se envían pastillas de México hacia Estados Unidos. Es decir, ¿crees que combata el gobierno federal a los cárteles del fentanilo? Aceptando sin conceder que esto llegara a suceder, que el día de mañana colapsaran todos los cárteles mexicanos, aceptando sin conceder que eso sucediera, que hubiera realmente un combate decidido hacia los cárteles de la droga mexicanos, se abrirían otras rutas. Ya antes, la cocaína colombiana llegaba a los Estados Unidos sin México, llegaba por la ruta del Caribe, hasta que Fidel Castro creó una zona de explosión aérea con los MiG rusos que le proporcionó en su momento la Unión Soviética, y debido al sello que la Guardia Costera norteamericana generó en esta zona del Caribe. Pero los cárteles colombianos viraron hacia México. También existe la ruta de Canadá. Esta ruta la conocemos desde hace décadas porque era la ruta para el envío de licor en la época de la prohibición de los años 30 del siglo pasado. Entonces, en el caso de que se cerrara la frontera con México para las drogas ilícitas, pues habría entrada de droga vía el Caribe y vía Canadá
y vía la costa este de los Estados Unidos, por la más elemental de las razones. Hay un público consumidor de drogas ilícitas en expansión en los Estados Unidos. Lo que está tratando de hacer Donald Trump es forzar una distorsión de mercado. Es decir, justo lo que los clásicos del capitalismo, Adam Smith, entre otros, decían que no se podía hacer. El Estado no podía intervenir para tratar de reorientar el mercado. Podía hacer algunas regulaciones menores, pero no podía impedir este tipo de fenómenos. Entonces yo descarto, desde luego, que México vayan a colapsar los cárteles, pero lo más que Sí. aspira la DEA, en el mejor de los casos, es poder reducir los envíos entre 10 y 15%. Es decir, 8 de cada 10 kilos de drogas ilícitas, incluido fentanilo, seguirán pasando de México hacia los Estados Unidos. ¿Crees que en este estira y afloja de México y Estados Unidos, Trump Sheinbaum, pronto caiga un capo de la droga? Dígase Iván Archibaldo, dígase Nemesio Ceguera Cervantes, o bien un narcopolítico de los varios que han sido señalados. Es posible, comentábamos con algunos colegas analistas en temas de seguridad en una universidad en donde nos reunimos. ¿Qué pasaría en efecto si se diera este escenario que tú atinadamente Sí. planteas? La detención de un narcotraficante de alto perfil. Y un compañero, cuyo nombre lo omitiré para no comprometerlo, nos decía, es lo mismo que si el día de mañana capturaran a Carlos Slim. Eso no significa que Telmex va a dejar de existir, que no va a haber Ok, líneas telefónicas el día de mañana, que se van a caer las líneas de celular. Es decir, todo el imperio construido por los narcotraficantes claro. no va a desvanecer con la captura de sus líderes. Hay estructuras de producción, manufactura, comercialización, anillos de seguridad empresarial, militar, policial, Sí. blanqueo de capitales. Hay estructuras. Aunque se capture las cabezas, las estructuras se van a mantener vigentes. Lo dijo algún día Joaquín Guzmán en aquella famosa entrevista, en aquel famoso video. Si me capturan, el narcotráfico no va a terminar. David Saucedo, como siempre, un gusto, gracias. Gracias, Juan Pablo. Te mando un abrazo. Gracias, abrazo de vuelta. David Saucedo, especialista en estos temas.